a estar otra vez ahí voy a leer del 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí el 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y teniendo las señales, dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito o atento. Permíteme un segundito. Bueno, hay las cosas más destacadas de este texto, hermanos, ya sabemos en el contexto, Felipe está predicando en Samaria, ya hablamos de los milagros, explicamos en qué contexto y por qué razón se hicieron todos esos milagros, todo eso se explicó, ya vimos quién es Felipe, todo eso, ¿verdad? Lo más importante, pero ahora aquí entra esta narrativa histórica, acuérdense, es una narrativa histórica, que cuando la desconectamos del resto de las escrituras, fácil podemos perdernos en ella. ¿Por qué? Porque aquí vemos algo raro, ¿no? Vemos un hombre pecador igual que todos los demás, ¿verdad? Pero que creyó el evangelio. Como dice aquí, también creyó Simón mismo. Y creyó, dice, y habiéndose bautizado, creyó y se bautizó, dos cosas. Estaba siempre con Felipe, seguía a Felipe, tres cosas. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atento, creyó a las señales. Entonces las cuatro cosas son importantes, porque vamos a ver muchas narraciones donde Cristo, donde hacía un milagro y la gente creía las señales y seguían a Jesucristo, parecido a lo que hizo él. Creyó las señales, estaba con Felipe, seguía a Felipe, creyó y fue bautizado. Ahora, no solo fue él, pero aquí se narra lo de él por lo que sigue, ¿verdad? Lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué voy a comenzar desde aquí? Bueno, porque ya sabemos que este hombre en hiel de amargura y en perdición estaba, según Pedro. Este hombre no era creyente. Entonces aquí vemos un texto como este, podría decir las personas, ves, aquí está claro. Este hombre había creído, este hombre se bautizó y perdió la salvación. Podrían decir eso usando la narrativa histórica, pero en una iglesia como nosotros, en la Reforma, eso ya no está a discusión. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque conocemos todos los textos que aseguran que eso no pasa. Eso está claro para nosotros. Ahora, ¿cómo abordamos estos textos? ¿Cuál es el problema, hermanos? Es que yo entiendo, por ejemplo, cuando la Biblia preguntan ¿por qué una persona se salva y otra no? ¿Por qué una persona cree y la otra no cree, verdad? ¿Por qué una persona se convierte en cristiano y otra no, verdad? Entonces, se le ha preguntado ¿cuál es el problema? No es porque uno fue escogido para salvación y el otro fue escogido para mandarlo al infierno. La Biblia no dice eso. Cuando preguntan ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree. Bueno, pues eso hizo Felipe, creyó. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. El que en Él cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. Hermano, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso es lo que debemos entender, y por esa razón es que estoy haciendo un estudio del libro de los Hechos, porque es una narrativa histórica. Que creer es necesario, no hay forma de ser salvo si no cree, pero no es todo. El énfasis cae, ¿qué es la salvación? ¿Salvos de qué? ¿Me entienden? ¿En qué consiste la salvación? Ese es el estudio de hoy. ¿Qué es la salvación? Porque un hombre que cree no es, hermano. Lo vamos a ver ahorita que desarrolle el mensaje. Los demonios también creen y tiemblan. Judas,
El apóstol creyó todo lo que hizo Jesucristo, creía en Jesucristo y era un apóstata, está en el infierno, era el diablo. Así que creer es necesario, sí, pero no es todo. Es un proceso, es un paso de la salvación. Es que esta salvación es tan grande que la gente no sabe ni de qué es salva, ni qué es creer, ni qué es la salvación. Eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea que claramente vemos 3 cosas que hizo Simón el mago. 4. Creyó, se bautizó, estaba siempre con Felipe y creyó a las señales y milagros. Creer en Dios es necesario para la salvación, pero no lo es todo. Simón se quedó solo en un estornudo, y esto solamente los que escucharon un sermón que prediqué tiene sentido. ¿Por qué un estornudo? ¿Por qué está diciendo esas cosas? Bueno, yo prediqué un sermón de la conversión de Nicodemo, ¿verdad? Entonces, para ilustrar ese sermón, tuve que ir a cuando Eliseo, ¿verdad? Y Elías, los dos hicieron eso, pero hicieron que resucitara el hijo de la viuda, el hijo de la mujer, perdón, de la mujer parece que era samaritana, algo así, no, de Serepta. Bueno, el punto que se acostó sobre de él, el muchacho entró en calor y estornudó 7 veces y luego volvió a la vida. No volvió instantáneamente. Entonces eso ilustra que cuando la vida espiritual, cuando venimos a Cristo, acontecen varias cosas. Hay un proceso en la salvación. Cuando la salvación viene de Dios, cuando la fe, Dios nos da la fe para creer, como lo vamos a ver ahorita, ese es un proceso que no se detiene, nada lo detiene, eso va. Pero cuando es verdaderamente la salvación, sí que es bien importante. Por eso dice, pero nunca nació de nuevo. Los milagros pueden causar admiración, pero nunca tuvieron el propósito de salvar. Fueron dados para establecer las doctrinas, confirmar la autoridad de los predicadores y para revelar los misterios y completar el canon de las Escrituras. Ya lo hemos visto muchas veces. En Santiago tenemos la declaración más asombrosa, Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y los demonios nunca van a ser convertidos. O sea, a cualquier persona que le preguntes a un católico, ¿tú crees en Cristo? ¿Sí? ¿Es salvo? La pregunta es ¿salvo? Pregúntale a un evangélico, pregúntale a todos los seguidores de Cais Luna, de Maldonado, a toda esa gente que está, ¿crees en Cristo? Claro. Entonces, ¿por qué no van al cielo? Cree, todo el mundo dice que cree. Pero eso no es todo. Ahora, ¿es necesario? Sí. Es necesario creer, pero no es todo. Venir a Cristo, creer las señales, todo eso es necesario. Aquí en Juan 3:1 vemos aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense lo que vino a Jesús de noche. Eso era una señal grande que este hombre iba a ser salvo. Pero fue un proceso. Él vino de noche. Venir a mí, ser salvos todos los términos de la tierra, ¿verdad? Eso es un llamado. Cristo le dice que vengan a Él, hacen el llamado a venir a Cristo. Así que este hombre vino a Cristo. Y eso es importante, dijo, sabemos que he venido, y fíjate lo que dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Creyó las señales y sabía que este hombre venía de Dios, pero no era salvo. ¿Por qué sabes que no es salvo? ¿Qué le dice Jesús? Hasta aquí no vemos ninguna pregunta de este hombre a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús sabía por qué venía. Él quería saber si era, qué tenía que ser para ser salvo. Él quería saber de la salvación, pero no se atrevía a preguntar por qué. Porque era maestro de Israel, era un erudito. ¿Cómo yo voy a preguntar algo tan sencillo? O sea, pero Jesús sabía la pregunta que traía intrínseca en su corazón, ¿verdad? Entonces por eso dice que Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que es necesario creer, sí. Es necesario venir a Cristo, sí, pero es necesario nacer de nuevo. Y ahí es donde está el problema. Así que eso no es una decisión. Solo di la palabra y ya venid de la familia de Dios. Dijiste que sí, ya eres creyente. No. Acepta a Cristo. No. Es necesario nacer de nuevo. Así como fue necesario que Cristo muriera. Es necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, discúlpame, pero no tienes nada que hacer en eso. Nomás naces. No escogiste a tu papá ni a tu mamá. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo será esto? Hizo lo correcto también.
demostró su bancarrota espiritual. No sé, dice, ni modo que me meta en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. Así que ahí vamos viendo nosotros lo que realmente es la salvación. Dice, y muchos de la multitud, en Juan 7:31, creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que los que éste hace. Esto muestra que mucha gente creía. ¿Por qué? Por las señales que hacía y milagros. Pero también eso era importante, sí. Cuando levantó muertos, en Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo, levantó a Lázaro de 4 días de muerto, Jesús, creyeron en él. ¿Es necesario creer en él? Sí. Ahora, no sabemos si todos esos de verdad eran creyentes, porque hay que nacer de nuevo. Aquí la prueba que de creer no es suficiente, pero sí es necesario para la salvación. Juan 12:42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Fíjate eso, creían en él, pero ya seguían a Jesús, ya estaba todo bien, ¿no? Mire lo que dice, creían en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que estos eran como la parábola de Cristo, ¿verdad? Muchos, según creen, o sea, unos caen junto al camino, otros en las espinas, otros en las piedras, y así estos creían, pero en cuanto vienen los problemas, ahí se ve quién sí, quién no. El que nace de nuevo nunca retrocede, ese es el que de verdad creyó. El mismo Jesús reprende a los que le siguen solo por las señales o los milagros. En Juan 6:24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, estamos hablando que eran miles, más de 15 o 20 mil personas que habían comido de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque habéis visto el milagro que estaba detrás de la señal. No entendisteis que yo soy el pan de vida, que yo soy el alimento del alma. No entendisteis eso, sino que dice, sino porque comiste el pan y te saciaste. Hay muchos que dicen que creen en Cristo y están en la iglesia buscando dinero y prosperidad, pero dicen que creen en Cristo. Para creer solo se necesita la predicación de la palabra de Dios, el evangelio en poder, ser enviados por Dios. O sea, es la predicación, como dice Romanos 10, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Todo es un proceso. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Todo mundo quiere. Todo mundo quiere ser atalaya. Espérate que el rey te mande. Porque puedes repetir las mismas palabras que los otros atalayas, pero si el rey no te mandó, no va a pasar nada. El evangelio no va a llegar en poder. Así que, hermanos, dice, porque así le agradó a Dios. Dice 1 Corintios 1, la predicación. Es un medio que parece insignificante, pero ese es el que a Dios le agradó. Parece locura. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el medio, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí está la gente, buscando milagros, buscando eso. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando esto viene de Dios, la persona nace de nuevo. La salvación es una doctrina que maravilló a los mismos ángeles. Dentro de las muchas palabras y doctrinas de la salvación, la más importante de todas es la justificación. La justificación por la fe en Cristo. O sea, ahora sí vamos a ver, hermanos, un poquito más qué es la salvación. Realmente, ¿qué es? El orden de la salvación, por eso es importante, y lo mejor de todo es que todo lo tenemos en Cristo, el autor de la salvación y el único camino y nombre por lo cual podemos ser salvos. Los evangelios lo declaran por todos lados. Ahorita, aunque les voy a hablar lo que es la salvación, el orden de la salvación, conocido como el Ordo Salutis, que es lo mismo, ¿verdad? El orden de la salvación.
Hermano, en todas las cosas Cristo participa. También los 7 resultados de la justificación, ¿verdad? De la expiación, perdón. Los 7 resultados de la expiación, en todos tiene que ver Cristo. La expiación es lo que hizo la sangre de Cristo. Pero los evangelios son claros, que hay que creer en el Señor. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, por eso le digo, la justificación es la parte más importante, porque somos justificados por la fe en la persona y la obra de Cristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y los textos abundan. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación está en Él, en su obra, en su persona, en Cristo. Él es el nuevo. Hoy vamos a ver lo grandioso que es esta salvación y que está en Cristo. Aquí mismo en Hechos 4:12, en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, es en Cristo. La doctrina, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra manera. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es lo que logró la salvación de las personas, ¿verdad? Que van a ser salvas. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso está claro. Miren lo que es la salvación. El mismo libro de Apocalipsis, o sea, vengo texto por texto, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una y otra vez, hasta allá en el estado eterno, allá cuando ahí se va a proclamar eso. Así que el orden de la salvación ya lo he mencionado, ya lo he dicho mucho en esta iglesia, pero hoy van a ver algo diferente. Hoy vamos a ver el orden de la salvación, hermano, pero para que ustedes vean que Cristo tiene que ver en todo. Eso es hermoso. Mira lo que realmente es la salvación. Y la salvación, no se les olvide que lo principio, ¿de qué somos salvos? ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Lo mismo que Pablo expresa en Romanos 1, ¿verdad? Que está ansioso de predicar el evangelio, y también a los que están en Roma, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Así que salvos de la ira de Dios, ese es el punto, ¿verdad? Así que la salvación, la elección y la predestinación significa que Dios escogió a algunos para ser salvos en su gracia soberana antes de la creación del mundo, para que vean lo que es tu salvación, cómo juegan con ella, cómo cualquiera cree que es. Mira, eso fue en el estado eterno, antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía quiénes iban a ser salvos. Eso está claro en las Escrituras. Ahora, ¿quién es el que escoge? Y bien decimos Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre. Cristo no participó en eso. Él en todo está. Por eso no hay otro nombre. Mira lo que dice Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Nos escogió en Cristo. Las 3 personas de la Trinidad planearon esta salvación. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y eso cómo? ¿Qué es en griego? Lo mismo. ¿Qué es en hebreo? Lo mismo. ¿Cómo se interpreta? No hay que interpretarlo. Está claro. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Cristo. Ese es el primer paso. El segundo paso es el llamamiento eficaz. Ese lo hace el Espíritu Santo. Dios Padre es el que nos llama. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo. Veamos también. Es verdad eso. Dice, ocurre cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio para responder con arrepentimiento y fe. Efesios 5 dice, en Él también, en Cristo,
vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? Hay que predicar, ese es el medio, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está otra vez. Es el sello del Espíritu, la promesa es todo eso. En Cristo fuimos sellados, hermanos. Es verdad que fue así, pero ahorita van a ver algo más sorprendente, pero voy a esperar que llegue ahí el punto. Voy a hablar algo muy hermoso acerca de la salvación. Luego el tercer paso, ya fuiste elegido. Fíjate, antes de la fundación del mundo, todavía no se hacía el mundo. El segundo paso, ¿cuál fue? Lo que Dios comienza a hacer en nosotros, ¿verdad? El llamamiento eficaz. Lo hace sin que nosotros sepamos. Nacemos de nuevo sin que sepamos. Pero ahora viene la regeneración. Y la regeneración es una de esas cosas, como estaba diciendo el doctor San Baldro, que comienza ahorita, pero termina hasta el final. Pero mira, se da cuando Dios da vida espiritual a los que ha llamado, y este es el nuevo nacimiento. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, igual que Nicodemo, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo está en todo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó. Ahí nacimos de nuevo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo se pierde uno de estos y ya los ve glorificados allá en el cielo? Esta es la salvación. Esta es la que no se pierde. Ni siquiera saben, yo creo. No, pregúntale si saben de esto. No saben nada. Esto es ser salvo, hermanos. Y aquí vamos, o sea, ¿ves el proceso? Luego, ¿qué viene? La conversión. Esta persona, ahora sí, se pone bueno. Ocurre en el momento en que una persona responde voluntariamente al llamado del evangelio a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo Jesús. Ahora sí, una vez que naces de nuevo, Dios te da dos cosas hermosas. La fe, que es un regalo de Dios, que no la produce el hombre. Todos tienen fe, pero no esta. Esta que salva no la tiene nadie. La otra hasta los demonios la tienen y creen. Pero esta no se pierde. Es la fe salvadora y el arrepentimiento para vida son un regalo de Dios. Ahora el hombre reacciona. Ahora el hombre está buscando al Señor. No, que yo tuve fe, yo vine a la iglesia, yo fui el que me salvé. Sí, porque Dios hizo los otros pasos, ya los hizo el Señor. No seas arrogante, no te soberbezcas, no te jactes. Todo eso está ahí, Dios lo ha hecho. Ahora, ¿qué tiene que ver Jesucristo en la conversión? Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en qué? No es una fe muerta, es en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. En Gálatas 2:16 tenemos este texto glorioso, hermano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esto es lo que nos salva, la fe en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí no caben las obras. El arrepentimiento, que también es un regalo de Dios y lo da el Señor, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras son las que hace el arrepentimiento, las cuales nosotros las escogimos, Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En todo Dios llevándose la gloria. Es una salvación tan grande que los ángeles deseaban verla. Es muy grande. Y luego llegamos a la justificación. Son 4 anteriores, la justificación está en el centro y luego siguen otros 4 después. Son 9 pasos del Ordo Salutis, ¿ok? La justificación es un acto legal instantáneo de Dios en que Él declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Como dice Pedro, justificados pues por la fe. Ok, Pablo y Pedro también dice el justo por los injustos para llevarnos a Cristo. Eso es el texto que nos toca predicar próximamente en Pedro. El justo por los injustos. Tenemos la justicia de Cristo. Ahora sí eres justificado. Ahora sí. Mira lo que dice Romanos 25. ¿Qué tiene que ver Cristo en esto? Mira esto, Romanos 5:9. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se la debemos a Cristo. Romanos 5:9.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es un resultado de la expiación, como lo vamos a ver ahorita, por él seremos salvos de la ira. Esta es nuestra salvación. Y luego, una vez que eres justificado, ahora pasas a ser parte de la familia de Dios. Viene la adopción. Esto es hermoso, hermano, ser hijo de Dios. Por eso, cuando Cristo nos dijo, digan Padre, Padre, cuando digan eso, entiendan lo que están diciendo. Mira, la adopción es un acto de Dios en el que nos hace miembros de la familia y nos da la bendición de ser miembros de ella, hijos. ¿Qué tiene que ver Cristo? Todo. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. No se te olvide que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos hijos. Él no falla. Él no falla. Para que fuéramos hijos suyos, ¿por medio de qué? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada que hiciste tú, hermano, nada. ¿Cómo experimentar el hecho de saber o sentir si somos hijos? Esto es lo más hermoso que puedo encontrar yo. Esto que voy a pasar ahorita, hermanos, es algo que nunca debemos de olvidar. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijo, wow, ya entendiste por qué, ¿verdad? Bueno, Dios envió a vuestros corazones. No quisiera que se les olvidara nunca esto. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto eres hijo, Cristo mora en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Es el Espíritu, no el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y se comunica con su papá en un amor especial, ágape. Por eso el verdadero creyente cumple la primera tabla de la ley a la perfección. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. El hombre interior no peca. El hombre interior no tiene ídolos. La carne es la que peca. Pero eso es lo hermoso, esa es la garantía. ¿Cómo se va a perder alguien adentro si el Espíritu de Dios clama Abba Padre, el Espíritu de Cristo? Eso es un amor especial. Es lo más grande que tenemos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. El Espíritu de Cristo que está en nosotros se comunica con el Padre sin que nosotros entendamos lo que ellos dicen. Pero sí sabemos que esto es la garantía que prueba que somos hijos y nunca nos perderemos y perseveraremos. Mira Romanos 8, esto es otra maravilla de esto. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es la obra del Espíritu Santo, es guiarnos. Pero porque ya somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque somos hijos, clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción, fuimos hijos adoptados. Ahora podemos clamar Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Eso no lo habíamos visto. Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de igual manera el Espíritu, oigan esto, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjate, cuando ellos se comunican, no sabemos, dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles para nosotros. Pero mira lo que dice. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ellos sí se comunican. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Eso es grandioso. Conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Así que en Él también, en Cristo, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora sabes que esa parte es el Espíritu de Cristo, es el sello, esa es la garantía, que es las arras, esa es garantía, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Olvídate de estar temiendo por Simón el mago. Ese está perdido porque nunca fue creyente. Ahora entiende lo que es la salvación.
Por eso cuando te llegan con esos textos, ya ves, el que Simón se perdió. Y tú, pero entonces, ¿esto qué? Esto es la salvación. Si conoces tu salvación, sabes de qué estamos hablando. Y no he terminado. La santificación se refiere a que Dios nos separa del pecado. Santificación posicional es la que tenemos aquí. Porque la santificación, ya les he hablado mucho, viene en 3 procesos. En el momento de que crees, eres declarado santo, ¿verdad? Y luego hay una santificación que es progresiva. Y al final la glorificación, cuando no tenemos ninguna relación con el pecado. En la progresiva hay una colaboración con el Espíritu Santo. Y en ese sentido es que se dice que no apaguéis al Espíritu, que seamos llenos de la palabra, que colaboremos con Él. Y en ese punto es que les he dicho toda la vida, hermano, ustedes son santos, ustedes no se van a perder, pero depende cómo colaboren con el Espíritu Santo para que tengan días buenos y gozosos. La salvación no está en juego, pero sí su mala vida, nuestra mala vida, nuestro sufrir. Porque no podemos dejar de colaborar con el Espíritu Santo. Así que ya sabes lo que es la santificación. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, ¿y qué tiene que ver Jesús en esto? Hay riesgos de que no obedezcamos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No se les enchina la piel? En todo está el Señor. Ay, me tengo que portar bien, porque si no, ¿qué? ¿No estás oyendo la garantía del Espíritu de Cristo dentro de ti? Eres hijo de Dios y en la santificación estás seguro también. Podrás pecar, sí, pero igual te vas a morir, igual vas a ir al cielo. Porque esto es tan grande, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nadie que tenga la justicia de Cristo se puede perder. Así que olvídate de Simón el mago. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo no vamos a amar al Señor? Llamados a ser santos. Eso es lo que quiere, porque la santidad conviene a su casa. Lo vimos en el sermón pasado. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo tenemos en Él. El otro punto, estamos hablando de los 9 pasos de la salvación. La perseverancia nos promete que todos los que son justificados serán guardados por el poder de Dios. Perseverarán como cristianos hasta el fin. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién lo está diciendo? Otra vez Cristo. En todos los pasos de la salvación, Cristo, Cristo, Cristo. Esto es ser cristiano, hermanos. Esto es ser cristiano. No, Cristo te toca la puerta, nomás ábresela. Él ya hizo su partecita. El diablo votó en contra, Cristo votó a tu favor. De ti depende la decisión. Es blasfemia. Eso es horrible, oír algo así. O acepta a Cristo, Él ya te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Eso dice la Biblia? Quieren llenar las iglesias poniendo un evangelio fácil y están mandando a la gente al infierno. Eso no funciona así. Por último, la glorificación. Es el momento en que Dios finalmente quitará todos los aspectos del pecado de nuestra vida y nos dará un cuerpo de resurrección. Un cuerpo de resurrección. Y aquí también Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. En todo está Cristo, en todo está Él. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ya saben, venimos desde la predestinación, ¿verdad? Luego venimos del llamamiento eficaz por el Espíritu Santo. Aquí está. A los que llamó, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ya vimos la justificación. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo lo hizo Cristo. ¿Cómo me van a...? Un texto de la Biblia, eso que está viendo ahí, que es palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que es importante creer, pero no es todo. Hay muchas personas que dicen creer y están llenas las iglesias, pero no son creyentes. ¿Ven ustedes?
Eso es lo que está en esa narrativa histórica, es bendita palabra de Dios. Pero si la usas para decir, la salvación se pierde, ya ves el pobre Simón. Y muchos dicen, no, pero yo creo que Simón se arrepintió después, porque le dijo a los, ore, pero dijo, ¿dónde veo que estás? En hiel de amargura y en camino de perdición. O sea, luego lo vamos a ver eso. Aquí vemos, hermano, ahora que realmente es la salvación, ser salvos de la ira de Dios, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, espero en los cielos a su Hijo, el cual resucitará de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Salvos de la ira venidera. ¿Y quién nos libra? Cristo, Jesucristo. Ser librados de la ira venidera de Dios contra el pecado, y eso solo es posible siendo justificados por Cristo. Siendo justificados por Cristo. Y ahí lo vimos en Romanos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esto es creer. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué salvación tan grande! ¿Cómo se obtiene la justificación? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Expiación. Todavía no termino. Y rápido, los 7 resultados de la expiación. O sea, mira lo que hizo la sangre de Cristo. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Quitar, borrar. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados de la expiación? Redención. Fuiste rescatado del diablo. Eso es lo primero. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Nomás para que sepas quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. ¿Ok? Segundo resultado de la expiación. Remisión. Llevar fuera los pecados. Y llevarlos lejos. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Otra vez mi Señor, otra vez tu Dios y el mío. Tito 2:13. Guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Qué salvación tan grande! ¡Qué salvación tan grande! Tercer resultado de la expiación, propiciación. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, otra vez Cristo. Otra vez Cristo. Justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿en quién? En Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué salvación! ¿Cómo? O sea, ¿Qué clase de agradecimiento y de amor por Cristo? Así quiero que conozcan su salvación, así quiero que la vean. Y estos textos no van a tener problema, van a verlos como los que son, que no es de todos la fe. Y que hay apóstatas. 5, resultado de la expiación. Quinto, Romanos 5:10, esta es reconciliación. ¿Y cómo la logramos? Otra vez, es la sangre de Cristo. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. De ser enemigos ahora somos amigos. De ser bastardos ahora somos hijos. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Y sin agregar más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación en Cristo, hermanos. Sexto, santificación. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Otro resultado de la expiación. 7, glorificación. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí está. Así que, hermanos, hasta aquí me voy a detener. Pueden preguntar, opinar, cualquier cosa, pero fíjense la diferencia. Estamos viendo las cosas como ahora sí, opínenme de Simón. ¿Qué pensaban de Simón? Por ahí oyeron decir que se pierde la salvación. Simón creyó y se perdió. El bautismo no salva a nadie. Creer, también los demonios creen, pero creer es necesario, pero en el proceso de lo que vimos ahorita. A ver, hermano Fano, si nadie, empiece usted. Pastor Ricardo. Para muchas personas Billy Graham es el evangelista de este siglo. Ajá. El verdadero evangelista de este siglo es Cristo con su evangelio a través de hombres santos, predicando el evangelio fielmente cada domingo. Lo que dijo Billy Graham es lo siguiente: dijo, Dios está salvando árabes sin necesidad de que se les predique a Cristo, solamente con visiones. Y esto es totalmente antibíblico y herético, porque sin Cristo no hay salvación para nadie. Es mediante la predicación de este evangelio, con esa fe salvadora, y esa fe salvadora tiene un contenido que es todo lo que vimos ahorita, tan asombrosamente gloriosa es la fe. Es un evangelio glorioso, portentoso, con un contenido muy amplio, que esa gracia que nos predestinó es la gracia que vino eficazmente a nuestras vidas y que en el transcurso de los años que vivamos nos va a sostener y nos llevará al cielo. A Él sea la gloria por siempre. Muchas gracias. Amén, hermano. Ahí luego había ser. Bueno, otra vez la palabra del Señor dándonos una narrativa histórica sobre cómo una persona en su envanecimiento puede procurar obtener algo de Dios por medio del dinero, ¿sí? Entonces, es claro que el punto no es si la salvación se pierde o no. Cuando uno lee todo el contexto, Dios nos está mostrando eso, que el don de Dios no se obtiene por medio del dinero, y que aunque tenga un proceso parecido al de un cristiano, ya sea el bautismo o la participación en la iglesia, pues puede que no sea creyente. Entonces ese es el tema central de esta ilustración. Sí, perfecto. También esa es una parte importante. Cuando se desarrolle la parte lo vamos a ver más, pero la otra parte, ya ves que hay gente que hasta en eso se confunde. A mí me lo han citado para decir que se pierde la salvación. Ya ves, él creyó y se perdió. Eso me dicen a mí. Es solo un comentario que muchas personas a veces dicen, bueno, ¿tú cómo puedes saber si las personas en estas iglesias son salvas o no? Nadie sabe, solamente Dios sabe quién va a ser salvo. Pero ahora, a la luz de las Escrituras y lo que aprendemos y lo que sabemos de las Escrituras, es que sabemos que es por medio de la palabra para que ellos crean. Entonces, cuando ellos son expuestos a un evangelio que no es el evangelio, si es que se le puede llamar evangelio, ¿cómo van a conocer al Dios verdadero, a quien los ha salvado? Si no es que no les han predicado al verdadero Dios, a Jesucristo. Entonces no es que uno los esté condenando o es que uno le esté diciendo ellos no son salvos, pero al no conocer el verdadero evangelio no conoces al verdadero Cristo. Y si no conoces a Cristo, pues no puedes ser salvo. Entonces ese es el peligro de estas iglesias que predican un evangelio fácil o un evangelio distorsionado, que las personas creen conocer a Cristo, creen ser salvas, pero al no conocerlo, pues eso no va a pasar y viven engañadas. Y como ahorita usted lo mencionó, ellos creen creer, pero lo único que están haciendo es mandándolos al infierno, en ese sentido del que estamos hablando, no porque ellos tengan el poder de hacerlo. Pero el punto es que ahora nosotros, cuando conocemos el evangelio y conocemos qué es lo que Dios hizo en la salvación, podemos entender lo que Él hizo por nosotros y podemos verdaderamente conocerlo a Él y así poder ser salvos. Perfecto. La gente, cuando yo oigo personas que dicen, oh, mire, yo fui salvo
en mayo del 2001, me acuerdo como a las 3 de la tarde acepté a Cristo. Digo, bueno, ya de ahí ya sé que no sabe ni de qué está hablando. ¿Me entiendes? Ya tiene fecha y todo. Ahí fue, y lo más sorprendente que he oído reformados. Te dicen la fecha y la hora en que fueron salvos. Digo, bueno, pues yo no sé cómo lo hicieron para saber, porque dijo Cristo que era como el viento, ¿verdad? Que es como el viento. Ahora, comienzas a darte cuenta que empiezas a buscar al Señor y todo eso. Ahora, también conocemos en esta iglesia cómo saber si soy salvo, ¿verdad? La Biblia da claras. Juan para eso escribió su primera epístola, ¿verdad? Sabemos, y son 3 cosas, ¿verdad? Que vimos clarita, ¿verdad? Para saber que soy salvo. Primero, amor a los hermanos. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice, está en tinieblas. Son absolutos claros, los hemos visto varias veces, también los conocemos. Hay evidencia de quién es creyente y quién no. Bueno, un comentario. Sí. Yo pienso también que hay muchas personas que supuestamente conocen de la Biblia y viven una vida, se puede decir, bien, son amigables con todos y dice uno, y va a la iglesia, se congrega y hace compañerismo con todos, y ahí es donde a veces yo pienso que luego dicen, pues él estaba muy bien en la iglesia y perdió su salvación. Pero lo que tú acabas de decir ahorita, pues estuvo muy claro. Y yo soy de las personas que pienso que un verdadero creyente nunca va a perder su salvación. Entonces, hay la confusión de esas personas que dicen, mira, él perdió su salvación. Pero yo pienso que esos son lo que le llaman los apóstatas, porque parece que realmente son convertidos y son hijos de Dios, y dice, perdió su salvación. No, ese fue un apóstata que parecía realmente, pero no era un verdadero. No hay como cuando nace de nuevo, ese es un realmente. Y esas personas parecen, pero realmente nunca han nacido de nuevo. Sí, me gusta cómo lo pone Pedro. Dice, le sucedió lo de a la puerca. Por un tiempo se lavaron, pero volvieron a revolcarse en el cieno. O lo del perro, ¿verdad? Volvieron a comerse su propio vómito. O sea, por un tiempo parecía, Hebreos también lo explicó el pastor Javier, parece por un tiempo que son, pero después se evidencia lo que son. Sí, pastor, en el poder de la salvación va mucho más allá de lo que es el predicador, es decir, como persona, porque sabemos que es a través de la palabra, la predicación y mediante el Espíritu. Porque en Hechos 26, cuando Pablo está frente a Agripa, en el versículo 18 hay una muestra cómo Jesús hace la conversión mediante la predicación. Dice así, para que abra sus ojos, es decir, los que están escuchando la predicación, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y más adelante, en el versículo 29, dice, el 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Así que le pasó como a Simón. Vemos que Pablo es por excelencia un predicador de la salvación, y aún así con toda su exposición no pudo ser persuadido. Así que es una obra enteramente de Dios y del Espíritu Santo. Perfecto, hermano. Vemos el caso de Pedro, sin experiencia, su oficio fue pescador, sin teología, y cómo predicó ese sermón. Hermano, acá tenemos al hermano Marcelo. ¿Y dónde quedó? ¿Y qué sermón, verdad? Un sermón tranquilo. Vemos a Felipe ahorita, un diácono, predicando. ¿Cuánta gente no se salvó en Samaria? Sí, mi hermano. Un comentario. Sí. Es interesante lo que usted dice, que mucha gente cree que es salva por X o por Y, ¿verdad? Porque van a una iglesia que creen en los milagros y decía el hermano, creen en si se puede llamar evangelio, ¿verdad? Lo que se escuchan.
Pero es interesante y me recuerda a Juan 6, cuando esta multitud seguía al Señor por los milagros y por lo que Él estaba haciendo, pero al momento que fueron expuestos a las palabras de Jesús, o sea, al Evangelio, de comer su carne, de beber su sangre, hablando de su muerte y la salvación en la fe en ella, lo dejaron. Y es interesante ver que cuando alguien es expuesto al Evangelio, que dice que cree en el Señor, entre comillas, cuando es expuesto al verdadero Evangelio, muchos se apartan. Cuando es expuesto al verdadero Evangelio. Al verdadero Evangelio. Buen punto, porque mira, en el capítulo de Juan 6, tiene 71 versículos. Solo hay un versículo doctrinar, el versículo 63, donde dice Jesucristo, ustedes también se van. Dice Pedro, ¿a dónde nos vamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Jesús le dice, a ustedes también les extraña lo que dije. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Wow, es todo. Vida, porque la vida está en Cristo. Espíritu es el símbolo. La sangre es un tipo, un símbolo del Espíritu Santo. Así que lo que le estoy hablando, tiene que nacer en el Espíritu, nacer de nuevo. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, prácticamente lo que le está diciendo, pero para que lo entendieran quería que supieran de la manera que no pueden vivir sin comer, ¿verdad? Primero les alimento el cuerpo para que vean que puedo, pero entiendan la señal. La señal se trata del alimento del alma. El cuerpo necesita comida y bebida, ya se las di, ya se hartaron, pero trabajen por lo que persevera, por lo del alma. Y la doctrina no la entienden, nomás quieren el milagro y la comida. Pero buen punto, sí. Pastor, y hay un paralelo ahí muy interesante que quizás lo vas a tocar más adelante. Pero es Felipe le predica el evangelio a Simón. Simón cree y se bautiza. Pero más adelante le dice arrepiéntete por si quizás Dios te perdone. Ahí está claro que estaba afuera. Sí, y el otro es el mismo Felipe predicando el evangelio al eunuco. Ahí el antiguo también está y dice que creyó y se bautizó. Y el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa es la gran diferencia. Creo que hay muchos que actualmente responden a una credulidad natural que tienen hacia Dios. Sí. Pero otros que verdaderamente son llamados al evangelio entienden la obra de Cristo. Quizás como los judíos. Los judíos creían en Dios, pero rechazaban al Señor. Y lo importante, como bien has citado, es, y muy bien lo hiciste, el tema de la justificación, la sustitución, la santificación, el sustituto. Eso es lo que verdaderamente nos salva. Es la obra de Cristo, entendiéndola y comprendiéndola. Y hoy en día uno le pregunta a un creyente, ¿tú entiendes la doctrina de la justificación? ¿Tú entiendes la expiación? ¿Entiendes la sustitución? ¿Entiendes el por qué? ¿O entiendes la encarnación? ¿O entiendes qué significa que fuese el Cordero o que fuese derramando su sangre? Y lastimosamente muchos no tienen clara esta doctrina. Perfecto, hermano. Buen punto. Mira, solamente viendo lo que vieron ahorita entienden este texto tan mal usado. En Romanos 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Eso incluye todo lo que vimos hoy, ¿verdad? Es claro que así sí eres salvo, pero diciendo, ahí es donde está, ya ves que hay que confesarlo con la boca, ¿sí me entiendes? El confesarlo con la boca es lo que vas a hacer cuando realmente ya hayas nacido de nuevo. Vas a confesar todas estas verdades, este conocimiento, y el creer, ¿sí me entiendes? Es que sea el nuevo nacimiento. Todas estas cosas son verdad, pero con conocimiento, sabiendo qué es la salvación. Ese es el punto, sí. ¿Sí, mi hermana? Sí, buenos días, hermano. Yo tengo una pregunta.
¿Cómo ocurre que una persona pueda el Señor, cuál es el proceso para ser salvo si en la mayoría de las iglesias arminianas pues no está presentado la salvación como se nos ha presentado ahorita? Y o sea, ¿cómo es si de acuerdo a lo que ahorita aprendimos, pues entonces si ellos no tienen este plan de salvación, ellos obviamente todos, porque todos afirman ser salvos, ¿verdad? Y yo sé que usted dijo, con eso empezó en Santiago 2:19, donde dice que los demonios creen, pero no son salvos, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, sé que algunos de esos van a ser salvos, pero ¿cómo es cómo se lleva a cabo ese proceso? Sí, mira, hermana, yo nunca me voy a preocupar, no se preocupe nunca, porque mira, de todos los lugares hay gente que va a ser salva. En la cárcel, presos ahorita, asesinos, que lo vemos en la Biblia, ¿me entiendes? Criminales que horas antes de morirse, quizás minutos, se les abrió el cielo. Me encanta el canto que dice: a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. De estarlo criticando, después clamaron a Jesucristo. Mira, las ovejas se les da algo, ¿me entiende? La fe salvadora produce algo hermoso. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen y no siguen al extraño. Cuando las personas nacen de nuevo, donde quiera que estén, en la iglesia, en la secta que estén, comienzan a ver algo extraño y comienzan a buscar y Dios las saca. Pregúntele a varios aquí cómo viene. Ustedes no se quedaron allá. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su Señor. Vieron algo extraño y no quisieron estar ahí. Nadie que Dios salvó, usted sabe, siguiendo el orden de la salvación, ¿quién se va a perder de esos? Nadie resiste la gracia de Dios. Nadie resiste el llamado del Espíritu Santo. Nadie. Siempre todo eso es seguro. Dios se encarga de los de Él. Todo lo que nos pasa en la vida, por qué estamos aquí, por qué escuchamos este mensaje, todo está dentro del plan de redentor de Dios. Y esa nomás. El 6, ¿cuál era? Perdón, porque usted dijo rescatados por el diablo, remisión de pecados, posición y justificación. 4. Santificación. ¿El 6? Sí. ¿De qué está hablando? ¿Del orden saludos o de los resultados de la? Los 7 resultados de la expiación. Santificación y glorificación es el 7. Santificación, gracias. Ajá, y glorificación el 7. Bueno, vamos a dejarlo ahí, hermano Fano. Vamos a ser fiel con el tiempo. Vamos a orar, hermanos, y aquí estamos. Por eso, ahorita se fue ya Javier por el pastor Sam Waldron. Y yo me quedé precisamente para, ya ves que siempre el que expone alguna pregunta, aquí estamos. Lo bueno que somos una iglesia, si me equivoco, cualquier cosa, me encanta ver el fluir de la iglesia, por eso siempre tenemos que dejar lugar para que la gente hable. Tenemos que saber que entendimos lo que estamos diciendo. Y entre la participación de ustedes también aportan, las aportaciones son bien valiosas, es importante que todos estemos que tengamos la mente de Cristo. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Santo Dios, por tu pueblo, porque somos ovejas de tu prado, Señor, porque sabemos, nos sentimos seguros en ti, sabemos que todo lo tenemos en ti. Gracias, Padre, por hablarnos, gracias por escuchar. Te rogamos sigas con nosotros en este día del Señor y en la predicación de tu palabra, en la comunión con los hermanos, con los santos. Te lo pedimos, Padre, todo esto en Cristo Jesús. Amén.